Esto es el ABC del Aprender, un podcast educativo dirigido a alumnos, maestros y familias, para que así juntos podamos estar, aprender y participar en la escuela. La pandemia del COVID-19 producida por el virus SARS-CoV número 2 provocó severas afectaciones en el ámbito educativo. El 14 de marzo del 2020, la SEP y la Secretaría de Salud anunciaban la suspensión de clases en todos los niveles educativos en México. Y todo cambió para ese momento. Tuvimos clases vía remota, en línea, y la interacción del proceso enseñanza-aprendizaje sería soportado por las tecnologías de información y de la comunicación. En esta emisión nos acompañan dos personas invitadas con las que conversaremos sobre la pandemia en el ámbito educativo. Una visión como profesora y otra visión como estudiante. Ellas son Octavio, que es estudiante de licenciatura y que además tiene participación en distintas actividades dentro de la universidad, en grupos estudiantiles. Y Nicte, que es profesora de nivel licenciatura, quien nos va a hablar sobre algunas de las cosas que tuvo que modificar para adaptarse a esta nueva modalidad de impartir clases en línea. Buen día, Octavio, bienvenido. Cuéntanos un poco de ti y de cómo es tu rutina. ¿Qué dificultades o qué ventajas tiene el estudiar una licenciatura en esta nueva modalidad? Muchas gracias por el espacio. Y pues respondiendo un poco a tu pregunta sobre cómo ha sido mi rutina y qué dificultades o ventajas he tenido de estudiar una licenciatura a la distancia. Específicamente en mi caso, que estudio relaciones internacionales, pues cambió más que nada la forma de interacción con los profesores y mis compañeros en pues actividades comunes que ocurrían en el estudio de esta carrera. Por ejemplo, nosotros que diariamente tenemos discusiones de temas y de lecturas y exposiciones, pues ahora lo que ha faltado en estas actividades pues es la presencia corporal y el lenguaje corporal, que también nos dice mucho sobre nuestro entendimiento de los temas, ¿no? Al momento de discutir algún tema, pues la presencia del otro, o saber que nos están escuchando y confirmar que nos escuchan, pues la presencia física es muy importante y pues nos ayuda mucho a comprender y explorar y analizar otros puntos de vista al respecto de un tema, algo que es muy importante en nuestra carrera. Y pues eso ha sido lo que más ha faltado. Y como ventajas, pues ahora, más que nada la ventaja de esta modalidad es que ahorramos mucho tiempo en desplazamientos para poder leer más y administrar más nuestro tiempo en cuanto a las lecturas y a la escritura de nuestros ensayos y todas estas tareas que tienen que ver mucho con relaciones internacionales. Y sí, o sea, más que nada la carrera se basa mucho en esta reflexión y discusión constante sobre pues el escenario internacional, cosa que no es imposible hacerse desde la distancia, pero pues sí ha cambiado sustancialmente. Y pues muchas gracias. No, gracias a ti, Octavio. Y entiendo que la parte del tiempo es muy importante, ¿no? Ahorrar tiempo siempre es valioso en esta cuestión de cuando uno está estudiando la licenciatura. Y platícame, ¿cómo es la interacción con tus compañeros con los que convivías fuera del salón de clases? Mi interacción con los compañeros fuera del salón de clases pues sí ha cambiado bastante, sobre todo porque yo realizaba diferentes actividades cocurriculares además de pues las clases que formalmente eran parte del plan de estudios.
Por ejemplo, yo toco algunos instrumentos en un grupo de música de ahí de la escuela, y pues todo los ensayos cambiaron bastante. Ahora cada quien ensaya sus partes por su cuenta, y no hay como por el momento no hay un ensayo todos juntos, sino más bien cada quien practica, y después eventualmente, con la esperanza de algún día volver a tocar juntos, pues nos preparamos hacia ese escenario, pero pues todavía no ha ocurrido y no sabemos cuándo vaya a ocurrir. Y también el trabajo en equipo, eso sí no ha cambiado pues mucho. O sea, igual y nuestra forma de comunicarnos a través de videollamadas pues ya se hicieron más comunes, pero no era algo que no ocurriera antes de. Entonces, pues seguimos en comunicación a distancia, porque anteriormente, antes de la pandemia, cuando teníamos trabajos en equipo, pues como cada quien tenía horarios diferentes, pues nuestro punto de encuentro igual y era sí era una videollamada a veces, o una llamada conjunta o por chat, y pues ahora sigue siendo casi igual. Nada más que ahora nuestra presentación de tareas frente al profesor, pues ahora no ocurre como antes, sino pues igual a distancia. Muchas gracias, Octavio. Muy importante lo que comentas sobre que ya ustedes ya tenían varias de estas prácticas que ahora estamos viendo con pandemia para comunicarse para sus trabajos y para sus tareas. Pero ahora vamos a pasar con Nicte para que nos cuente cómo fue el enfrentar los cambios desde una experiencia como profesora frente a grupo. Nicte, ¿cuáles fueron los principales retos que tuviste que enfrentar como profesora para adaptarte a esta nueva modalidad de dar clases virtuales? Hola Jorge, muchas gracias por invitarme al ABC del Aprender. Estoy muy contenta de haber escuchado a Octavio. Y mira, ¿qué te puedo decir? Tu pregunta me hace recordar el primer día de clases en línea. Creo que fue un momento bastante difícil, bastante complejo, porque nos estábamos enfrentando a una realidad completamente diferente. Estaba de alguna manera radicalizando y rompiendo con la normalidad con la que todos y todas dábamos clases, ¿no? Y sí, no puedo dejar de pensar en ese primer día en el que mis alumnos y yo tuvimos que conectarnos a una nueva plataforma. En nuestro caso fue el Zoom, y recuerdo que tuvimos 1001 peripecias para que la clase saliera muy bien. Al final lo logramos, pudimos ver el tema que estábamos dando con pues material, ¿no? Didáctico, que de alguna manera era palpable, ¿no? Que era el pizarrón, incluso el proyector, digamos, las cartulinas que utilizábamos para hacer trabajos en equipo, los materiales, esa convivencia que es tan importante en el salón de clases, ¿no? Entonces, a mí inmediatamente me surgió la duda y dije, ¿cómo va a transformar esto nuestras relaciones sociales? Pues no solamente entre los alumnos, sino también entre pues el profesor y los estudiantes, ¿no? ¿Será que van a prestar atención? ¿Será que vamos a perder el hilo de la clase? Sobre todo me preguntaba sobre cuáles eran los materiales, las plataformas más propicias para que el proceso de enseñanza y aprendizaje pudiera ser exitoso. Y bueno, y otra pregunta que también me hacía mucho era ¿por qué yo no estaba capacitada para poder brindarles a mis alumnos una clase en línea? Creo que esa pregunta fue el parteaguas para mis metodologías que yo utilizaba diariamente, ¿no? Y también para reflexionar sobre el quehacer y las prácticas docentes de mis compañeros. Entonces,
Creo que todas esas preguntas se convirtieron como en el gran reto y creo que de pronto también se convierte como en el gran reto, no solamente para nosotros como individualidades, sino también para un sistema educativo, ¿no? Creo que México realmente no era un país que estaba plenamente preparado para mudarse a una educación online, pero mira, ahora creo que podemos mirar atrás y con todo y todo pudimos sacar adelante la educación. Claro que hay estragos, claro que hubo muchos problemas, sobre todo de acceso, pero creo que esto sí fue un cambio, no solamente a un nivel local, municipal, estatal, nacional, sino mundial. Y yo tengo fe en que esa educación tradicional pueda comenzar a mirar hacia las escuelas del siglo XXI. Muchas gracias, Nicde. Y claro que sí, fue un gran reto para México lo que tuvo que enfrentar y se expuso bastante de cómo estábamos preparados a nivel país para enfrentar esta nueva modalidad en cuestiones educativas y seguirá siendo un gran reto a nivel internacional, definitivamente. Y platícame, Nicde, ¿qué ventajas crees que podrías sacar de tu experiencia de impartir clases en estos tiempos de COVID-19? Creo que la ventaja que a mí me parece fundamental fue quitarnos como esa venda que de pronto pues nuestro día a día nos pone a los profesores, y es como dar por hecho que sabemos cuáles son los contextos de nuestros alumnos, ¿no? Y creo que el habernos mudado al 100% durante 2 años en plataformas de la web, creo que me hizo, y espero que a todos, a muchos de nosotros, nos haya hecho un poco más conscientes de cuál es el día a día de nuestros alumnos, cuál es su realidad, ¿no? Porque a fin de cuentas en la escuela creamos como este espacio para soñar, imaginar, desarrollarnos, y a veces suele suceder que esa realidad de pronto no es la realidad que nuestros alumnos viven, ¿no? O sea, no es ese allá afuera. Entonces creo que esa conciencia de conocer cada contexto de cada alumno me hizo también ser un poco más astuta en las estrategias que yo utilicé para tenerlos pues al tanto y muy concentrados en lo que estábamos viendo, ¿no? Y en segundo lugar, me parece que también me dio la posibilidad de abrir mis prácticas docentes, ¿no? Porque yo también lo estaba pensando mucho y decía, en algún punto, aunque no hubiera habido pandemia, yo hubiera utilizado otro tipo de estrategias, materiales, plataformas para reforzar los procesos de enseñanza. Y creo que esa pregunta de nuevo me volvió a, pues sí, a desestabilizar, pero para bien, ¿no? Porque entonces yo ya estaba plenamente segura de que si en algún punto regresábamos a la escuela, pues claro que la educación no podía volver a esa, entre comillas, normalidad que habíamos estado llevando hasta antes del 2020, ¿no? Entonces, ahora creo que la ventaja más grande de impartir clases en tiempos de COVID-19 es que mis materiales se han diversificado y las maneras en que yo puedo transmitirles la información a mis alumnos y alumnas ha sido mucho más pertinente, y se nota no solamente en las evaluaciones, sino también en los ambientes de aprendizaje, ¿no? Ahora el salón, de alguna manera, comparte virtualidades y es mucho más abierto a cuando nada más teníamos como acostumbrado la butaca y el pizarrón. Creo que intentar nuevas cosas a veces da mucho miedo, pero también es fundamental para descolocar los pensamientos que de pronto se arraigan, ¿no? Que son muy estructurados, muy rígidos, y en cambio la incertidumbre nos permite movernos, arriesgar, y creo que eso se contagia y hay que
transmitirle esa seguridad a nuestros alumnos, ¿no? De que la educación puede ser también un espacio seguro en el que pueden asirse en momentos complejos. Muchas gracias, Nigde. Qué interesante ha sido escucharlos. Recordemos que esta emisión es sobre la importancia de adaptarnos a los cambios, a participar en el desarrollo de los alumnos, al crecimiento de herramientas de aprendizaje para los profesores. Muchísimas gracias de nuevo a nuestros invitados. Nos escuchamos pronto. Esto fue el ABC del Aprender. Recuerden que pueden escucharnos en las distintas plataformas en nuestra página de internet www.anahuac.mx. Hasta la próxima.